Mi hermana le mintió a mis padres y les dijo, dejé la escuela de medicina. 5 años de silencio, sin invitación de boda, sin graduación. El mes pasado, la ingresaron de urgencia en la sala de emergencias, desangrándose, y yo fui la cirujana que cruzó la puerta. El buscapersonas sonó a las 3:07 a.m. Yo ya estaba medio despierta. Los cirujanos de trauma aprenden a dormir de la misma forma en que navegan los submarinos, cerca de la superficie, listos para emerger. Tenía el buscapersonas en la mano antes del segundo pitido. Activación de nivel 1. Mujer de 35 años. Traumatismo abdominal cerrado. Hemodinámicamente inestable. Tiempo estimado de llegada, 8 minutos. Estaba cambiada en 4 minutos y en la bahía de ambulancias en 6. El iPad de recepción estaba caliente debido a la base de carga. Deslicé la pantalla para ver el historial médico que ingresaba, tal como lo había hecho miles de veces antes. Datos demográficos del paciente, signos vitales, mecanismo de la lesión. Escaneando rápidamente. Armando el panorama antes de que las puertas siquiera se abrieran. Paciente, Mónica Goulet. Fecha de nacimiento, 14 de marzo de 1990. Me detuve. Contacto de emergencia, Gerald Goulet, padre. La ambulancia estaba entrando en la bahía. El equipo se movía a mi alrededor. Los paramédicos transmitían la información de entrega. Una enfermera ya estaba preparando la bahía de trauma. Mi residente de segundo año, el doctor Ahmed Khalil, gritaba las constantes vitales. El mundo estaba haciendo lo que hacen las bahías de trauma a las 3:00 a.m., que es moverse a una velocidad que no permite crisis personales. Dei al iPad. Me lavé las manos para entrar a quirófano porque eso es lo que haces cuando tu hermana se está desangrando en una camilla. Te pones los guantes, no dejas que te tiemblen las manos y haces la única cosa de la que has estado genuinamente segura en toda tu vida. Cortas, salvas y lidias con todo lo demás después. Déjenme hablarles de Mónica antes de contarles lo que vino después. Porque nada de esto tiene sentido sin entender qué clase de persona es ella. Mónica Goulet es 4 años mayor que yo. Al crecer, ella era la que obtenía las mejores calificaciones sin esforzarse. Aquella a quien los profesores llamaban naturalmente dotada. De quien nuestros padres hablaban en las cenas con un orgullo específico que se sentía más como propiedad que como afecto. Era hermosa y socialmente desenvuelta de la manera en que algunas personas simplemente lo son. Y ella lo sabía. Y sabía cómo usarlo de la forma en que un carpintero sabe usar un buen martillo, con eficiencia, sin desperdicio. Yo no era Mónica. Yo era la silenciosa. La que obtenía las mismas calificaciones pero tenía que estudiar para lograrlas. La que tenía que pedir las cosas que a Mónica simplemente le entregaban. Fui a la Universidad de Connecticut con una beca parcial, especialidad en biología, trayectoria de premedicina, y trabajaba 20 horas a la semana en una librería del campus. Comía mucha pasta del comedor universitario y era genuina. Casi vergonzosamente feliz con ello porque sabía lo que estaba construyendo. Iba a ser cirujana. No porque mis padres lo esperaran, ellos no esperaban nada en particular de mí. Lo cual es su propio tipo de daño, sino porque lo sabía desde los 14 años. Cuando vi a un cirujano cardiotorácico explicar el triple bypass de mi abuelo en términos que eran simultáneamente aterradores y perfectamente precisos, que este era el trabajo que se suponía que debía hacer. Caos organizado, apuestas imposibles. La claridad específica que solo existe cuando el margen de error es cero. Entré en la escuela de medicina de la Universidad de Connecticut en mi primera solicitud. Tenía 22 años. Mi padre me estrechó la mano. Mi madre lloró. Mónica me abrazó y dijo que estaba muy orgullosa de mí, y sonrió durante toda la cena. Yo no lo noté en ese momento porque no tenía motivos para hacerlo, pero su sonrisa nunca llegaba realmente a sus ojos. Esa fue la última noche buena que recuerdo. El tercer año de la escuela de medicina fue cuando sucedió. Sara Okonkwo había sido mi mejor amiga desde la primera semana de la carrera. Era originaria de Lagos, tenía una risa que se podía escuchar a 2 pisos de distancia, estudiaba para ser ingeniera ambiental y podía ganarme al ajedrez en menos de 15 movimientos cada vez que jugábamos. Tenía 26 años cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa 4. No existe una versión buena para esa frase. El cáncer de páncreas en etapa 4 no es un diagnóstico que venga con opciones, viene con porcentajes, desalentadores, un cronograma y una serie de decisiones sobre cómo quieres pasar el tiempo que te queda. Sara no tenía familia en los Estados Unidos. Su madre estaba en Lagos, su padre había fallecido 2 años antes. Tenía amigos, incluyéndome a mí, un casero y un sistema hospitalario que era eficiente y competente, pero completamente incapaz de sentarse con ella a las 3:00 a.m. Cuando el dolor superaba la medicación,
Ella no podía dormir y no quería morir sola en la oscuridad. Llamé a la oficina de la decana Patricia Howell un martes por la mañana en octubre de mi tercer año. La doctora Howell, con 28 años en la medicina académica, el tipo de administradora que lo había visto todo y juzgaba muy poco, me escuchó por completo. Le expliqué la situación. Le expliqué mi plan, una licencia médica formal, completamente documentada, con la firme intención de regresar en enero, el lapso mínimo necesario para no perder el estatus académico. Ella lo aprobó esa misma tarde. El papeleo estaba en mi expediente a las 4:00 p.m. y en mi correo electrónico a las 4:15 p.m. Llamé a Mónica esa noche. Necesito decirte algo, le dije, antes de que te enteres por otra vía. Le expliqué la licencia temporal, le expliqué lo de Sara, le expliqué que volvería en enero, que mi puesto estaba protegido y que la decana tenía la documentación. Simplemente no quiero que mamá y papá se preocupen, dije. No digas nada todavía. Se lo diré yo misma cuando vuelva a encarrilarme. Por supuesto, dijo Mónica. No diré una palabra. Sé que solo se preocuparían. 3 días después, los llamó. No conozco cada mentira que dijo. He intentado a lo largo de los años reconstruir la versión que llegó a mis padres. Y la imagen que he armado es parcial, de segunda mano y, aún así, de alguna manera peor que cualquier cosa que yo hubiera podido inventar. La versión que llegó a mis padres incluía un novio, sin nombre, mayor, una mala influencia. Incluía un problema de drogas, nada específico. Solo la palabra, sustancias, empleada de esa manera cuidadosa y grave que insinúa todo sin comprometerse con nada. Incluía que yo estaba tirando a la basura todo por lo que ellos se habían sacrificado. Incluía a una Mónica que, a regañadientes, había intentado comunicarse conmigo, me había rogado que los llamara y había sido rechazada. Mi padre llamó a las 11:04 p.m. de un jueves. Yo estaba en una silla de plástico al lado de la cama de hospital de Sara en la sala de oncología del hospital de Hartford. Sara finalmente dormía después de 2 horas de un dolor que sus medicamentos ya no lograban controlar por completo. La habitación olía a antiséptico y a la loción de bergamota que le había traído porque le gustaba. Tu hermana nos contó todo, dijo mi padre. Se me cayó el alma al piso. No de la forma en que ocurre en las películas, no de manera dramática ni en cámara lenta. Fue rápido y frío, como dar un paso en falso en un bordillo que no viste. Papá, dije, manteniendo la voz baja porque estaba en una habitación de hospital. Estoy en el hospital en este momento. Estoy cuidando a mi amiga, está durmiendo. ¿Puedo llamarte mañana por la mañana y explicártelo todo? Silencio. Tengo la documentación de la decana. Se la enviaré por correo electrónico esta noche. La licencia está aprobada. Regresaré en enero. Mónica dijo que tendrías una historia preparada. La línea se cortó a las 11:08 p.m., 4 minutos. Esa fue toda la conversación. Me quedé sentada en esa silla de plástico en la oscuridad durante mucho tiempo. Luego tomé mi teléfono y comencé a hacer llamadas. 14 llamadas en 5 días. Cada una de ellas fue directo al buzón de voz. Los correos electrónicos, 2 de ellos con la documentación de la licencia firmada por la decana Howell adjunta como PDF, rebotaron de la cuenta de mi madre con una respuesta automática que decía que su bandeja de entrada estaba llena, y regresaron sin leer de la de mi padre. Conduje a la oficina de correos un miércoles por la mañana y envié una carta escrita a mano por correo certificado prioritario, con número de seguimiento y todo. 4 páginas. Expliqué la situación desde el principio. Describí a Sara. Describí la documentación de la licencia. Incluí una copia impresa de la carta de aprobación de la decana Howell, firmada y fechada. 12 días después, regresó el sobre. Con la letra de mi madre en el frente, devolver al remitente. El sello estaba intacto. No la había abierto. Me quedé sentada en mi auto en el estacionamiento de la oficina de correos de Hartford con ese sobre en las manos. Y me permití exactamente 6 minutos de lo que fuera que estuviera sintiendo, algo entre el dolor, la incredulidad y una rabia fría que se iba asentando. Y luego lo guardé en mi bolso, conduje de regreso al apartamento de Sara y le preparé sopa porque la comida del hospital había dejado de apetecerle y necesitaba comer. Sara murió un domingo de diciembre a las 6:22 de la mañana. Había nevado la noche anterior. La ventana de su habitación daba a una estructura de estacionamiento, y la nieve había cubierto el nivel superior. Todo estaba blanco y silencioso, y la luz apenas comenzaba a filtrarse. Yo era la única en la habitación. Sostuve su mano hasta que terminó. Luego volví al apartamento en el que me estaba quedando temporalmente, me duché, empaqué mi bolso y conduje al campus. Tenía una reunión con la doctora Howell a la mañana siguiente para comenzar el proceso de reincorporación. Iba a regresar.
No existía un mundo en el que no regresara. Quiero contarles lo que hice con la carta que mi madre devolvió sin abrir. La guardé. La puse en una carpeta manila con la confirmación de seguimiento, las notificaciones de rebote de los correos electrónicos y el registro de llamadas de mi teléfono que mostraba 14 llamadas salientes en 5 días. Fue el comienzo. No sabía que era el comienzo. A los 25 años, sentada en el estacionamiento de una oficina de correos, no estaba pensando en pruebas, documentación o en un momento futuro en el que necesitaría demostrar lo que me habían hecho. Solo era una persona que archivaba cosas porque archivar me mantenía organizada, y la organización era lo que me mantenía funcional. Pero lo guardé todo. Cada pedazo de papel, cada carta de vuelta. Regresé a la escuela de medicina en enero, 3 meses después de que comenzara la licencia, exactamente como les había dicho a mis padres que lo haría. No tuve apoyo de mi familia. Económicamente, nunca habían sido un factor significativo. Emocionalmente, ahora operaba con un déficit al que todavía no sabía cómo ponerle nombre. Pedí préstamos adicionales. Comí mucha comida de la cafetería del hospital durante las sesiones de estudio nocturnas. Tenía 2 amigos cercanos de mi promoción, David Park y Leticia Barros, que sabían lo suficiente de la situación como para dejar café ocasionalmente frente a la puerta de mi apartamento. Me gradué con honores en mayo, 2 años y medio después. Mis padres no asistieron. Conseguí plaza de residencia quirúrgica en el Hospital Yale New Haven, uno de los programas más competitivos del país. Mis padres no lo sabían. Me casé con Nathan Oai, un ingeniero civil de Accra, paciente, constante y silenciosamente divertido. Me tomó 3 meses darme cuenta de que estaba enamorada de él. En una ceremonia en Hartford con 42 personas asistiendo, mis amigos de la escuela de medicina y la familia de Nathan llenando un salón iluminado por el sol. Mi familia no vino porque no estaban invitados, porque yo había dejado de intentarlo. El nombre en la puerta del departamento del centro médico Mercy Rest decía, Doctora Irene Goulet, MD, Fax, jefa de cirugía de trauma. Había sido jefa durante 2 años. Mis padres nunca lo habían visto. Esto es lo que supe mucho más tarde. Parte de ello a través de mi tía Carol, la hermana de mi padre, que había estado silenciosamente horrorizada durante años y no sabía cómo decirlo. Otra parte a través de Nathan, que tenía el tipo de paciencia metódica que lo hacía muy bueno para rastrear las cosas. Mónica no había dicho una sola mentira para luego seguir adelante. La había mantenido activa durante 5 años. Le dijo a nuestra abuela, quien murió 3 años después sin volver a hablarme, que yo estaba sin hogar, no en la quiebra, no luchando, sino durmiendo en la calle. Le dijo a la esposa de nuestro tío en una Navidad familiar de la que yo ni sabía que existía, que yo entraba y salía de rehabilitación, que ese novio me había metido en algo de lo que no podía salir. Breve pausa. Si quieren más historias como esta y con mejor calidad, mi Spotify está en la descripción. Le dijo a nuestra madre en una Nochebuena, llorando, que había logrado conseguir un número de teléfono mío, que me había llamado, que yo había atendido y le había dicho que no quería tener nada que ver con la familia, y que colgué. Ella nunca me había llamado. También llamó a mi escuela de medicina 2 veces. 2 veces intentando que se revisara mi estatus de licencia de ausencia, sugiriendo que mi nombre era una posible responsabilidad, insinuando si mi documentación era legítima, si la escuela de medicina debía investigar. La doctora Patricia Howell, directora del departamento, con 28 años en la medicina académica, una mujer que había superado todo tipo de disputas institucionales mezquinas y no tenía paciencia para nada de eso, atendió la segunda llamada ella misma. Documentó ambas llamadas en mi expediente con marcas de tiempo. Me llamó después, 3 semanas después de mi regreso, durante un descanso de estudio. Irene, dijo con su tono directo y pausado, quiero que sepas que esto está en tu expediente. No como un problema, sino como un registro. Hizo una pausa. Alguien está trabajando duro para crear una historia diferente sobre ti. Pensé que debías saber que eso ya ha fallado. Le di las gracias. Colgué. Me quedé sentada en la biblioteca de la escuela de medicina por mucho tiempo, mirando a la nada. Luego abrí una nueva carpeta en mi computadora portátil. La etiqueté, documentación de Mónica. Comencé a llenarla. Mi tía Carol vino a verme 18 meses después de que me gradué. Condujo desde el condado de Fairfield hasta Hartford un sábado de octubre, se sentó en mi cocina con Nathan y me contó la forma que tenía todo según lo que ella entendía. Tenía una forma de hablar muy cuidadosa, haciendo pausas entre oraciones como si estuviera revisando cada una antes de soltarla. Eso hacía que toda la conversación se sintiera como una declaración jurada. No sé por qué lo hizo, dijo Carol. Tenía las manos envueltas alrededor de una taza de café, sin beber de ella, solo sosteniéndola. No creo que pensara que llegaría tan lejos.
Ann luego siguió creciendo y no pudo detenerse sin admitirlo. Así que simplemente continuó. Intentó que me revocaran la licencia, dije. Llamó a mi escuela de medicina. Carol cerró los ojos brevemente. No sabía eso. La decana lo documentó. Ambas llamadas con marcas de tiempo. Silencio. Mi padre devolvió una carta certificada sin abrir, dije. La letra de mi madre en el sobre. Carol dejó la taza. Irene, no estoy buscando una disculpa de tu parte, dije. No busco nada. Solo necesito que entiendas que esto no fue un malentendido que se salió de las manos. Esto fue deliberado. Llamó a mi escuela 2 veces. Le dijo a la abuela que yo estaba sin hogar. La miré. La abuela murió pensando que su nieta vivía en la calle. Carol se fue 2 horas después. Me dio un abrazo largo en la puerta. Se lo permití. Nathan y yo no hablamos mucho esa noche. Él preparó la cena. Yo me senté a la mesa de la cocina con la carpeta abierta en mi computadora, revisando la documentación, actualizándola, agregando fechas, cruzando la línea de tiempo con lo que Carol me había dicho. Cuando puso el plato frente a mí, colocó su mano brevemente sobre mi hombro. Eso fue todo. Eso era todo lo que Nathan necesitaba hacer. Él entendía que algunas cosas no requerían un discurso. Tengo que contarles sobre la noche anterior al accidente. No porque sea dramática, no lo es, sino porque importa. Estaba de guardia. Esto era la rutina. Yo era cirujana de trauma. Y estar de guardia era como respirar, no decidías hacerlo, simplemente lo hacías. Estaba haciendo papeleo en mi oficina a las 11 p.m., cuando mi residente de segundo año, el Dr. Ahmed Khalil, instintos brillantes, molesto hábito de tararear mientras registraba historiales, llamó y asomó la cabeza. La noche está tranquila, dijo. No digas eso en voz alta, le respondí, porque todos los cirujanos somos al menos un poco supersticiosos con las noches tranquilas. Él se rió y regresó a su trabajo. El buscapersonas sonó a las 3:07 a.m. Mónica tenía 35 años y había tenido un accidente automovilístico en la carretera I-84 en dirección oeste. El otro conductor se había pasado un semáforo en rojo en una intersección cerca de la rampa de acceso, embistió su lado del copiloto de costado, proyectando su auto a través de 2 carriles contra una barrera de concreto. Traumatismo abdominal cerrado. Para cuando los paramédicos llegaron a ella, estaba hipotensa y perdiendo presión rápidamente. La bahía de trauma se organizó sola de la forma en que siempre lo hace, un caos controlado. Todos con un rol, todos moviéndose. Ordené la cirugía antes de tenerla completamente estabilizada porque las imágenes fueron rápidas y lo que pude ver en el ultrasonido fue suficiente. Ruptura de bazo, laceración hepática de grado 3 encima de eso. 2 vasos sangrantes que necesitaban ser ligados de inmediato. Me lavé para entrar a quirófano a las 3:31 a.m. Quiero ser muy clara sobre lo que pasó en ese quirófano. No dudé. No tuve un momento de conflicto interno sobre si operar o no a mi hermana. Soy cirujana de trauma. La paciente en mi camilla se estaba desangrando. Esos 2 hechos eran los únicos que existían en ese espacio. Operé durante 3 horas y 41 minutos. Cuando coloqué el último punto, el doctor Khalil, que había estado a mi lado todo el tiempo, dijo en voz baja, eso fue impecable. Me quité los guantes. Me lavé las manos. Me quedé frente al lavabo por un momento con el agua corriendo sobre mis muñecas. Luego caminé hacia la sala de espera. La sala de espera de familiares en Mercy Rest es de color beige, fluorescente y está alineada con sillas tapizadas en una tela azul verdosa del color de los uniformes quirúrgicos. Lo que parece una decisión de diseño que alguien tomó sin pensarla bien. Hay 2 mesas auxiliares con revistas de 2021 y un pequeño televisor en la esquina que pasa noticias por cable en silencio. No es una habitación cómoda, no está diseñada para serlo. Mis padres estaban en la fila del centro. Mi madre llevaba una bata de baño, la de franela gris que tenía desde hacía años, la que tiene el cinturón que siempre se desata. Llevaba las pantuflas en los pies equivocados. Mi padre vestía un pijama de franela y un abrigo que se había puesto encima. El tipo de vestimenta urgente y con la cara pálida que haces cuando una llamada telefónica te despierta a las 3:00 a.m. y te dice que tu hijo va camino a una sala de emergencias. Mi padre le había estado diciendo al personal de la sala de espera, me enteré más tarde que su hija estaba allí dentro. Ella es todo lo que tenemos, repetía. Ella es todo lo que tenemos. Como si yo nunca hubiera existido. Me paré en el umbral exactamente por una respiración. Mi madre miró hacia arriba primero. Registró mis uniformes, mi credencial, mi rostro en ese orden, y sus brazos comenzaron a levantarse antes de que su cerebro hubiera procesado por completo lo que estaba viendo.
Irene, la palabra salió extraña, quebrada a la mitad. Oh, Dios mío. Di un paso atrás. No de forma dramática, no con crueldad, simplemente con claridad. Sus brazos quedaron suspendidos en el aire y luego cayeron lentamente. Mi padre se puso de pie. Miró mi rostro, luego mi credencial, doctora. Irene Goulet, MD, fax, jefa de cirugía de trauma, Centro Médico Mercy Rest. Luego volvió a mirar mi rostro. Hizo esto 2 veces, como si la credencial y el rostro no pudieran ser reales al mismo tiempo. Mantuve mi voz en el registro que uso para cada familia en esa habitación, tranquila, clínica, no fría, presente, simplemente profesional. Señor y señora Goulet. Su hija Mónica sufrió una ruptura de bazo y una laceración hepática de grado 3 en el accidente. Realizamos una laparotomía exploratoria. Ambas lesiones han sido reparadas. Está estable. Será trasladada a la UCI quirúrgica dentro de 1 hora, y una enfermera vendrá a buscarlos cuando esté instalada. Silencio. La boca de mi padre se movía. Buscaba la respuesta correcta y no la encontraba. Lo cual era inusual, mi padre siempre había tenido una respuesta. Eres doctora, dijo finalmente. Lo soy. Pero Mónica dijo. Mónica dijo que habías dejado la carrera. Sostuve su mirada. Me gradué. Completé mi residencia quirúrgica en Yale New Haven. He sido jefa de este departamento durante 2 años. Hice una pausa. Habrían sabido eso si hubieran abierto una sola carta. Detrás de mí, a través del vidrio de la mampara, me di cuenta de que 3 enfermeras habían dejado de moverse. Mi padre volvió a sentarse en su silla lentamente, como si algo estructural se hubiera derrumbado dentro de él. Mi madre emitió un sonido que nunca antes le había escuchado. No era llanto exactamente, era algo debajo del llanto. Tengo que completar mis notas postoperatorias, dije. Una enfermera los actualizará cuando Mónica esté instalada. Si tienen preguntas médicas, pueden pedir hablar con el doctor Khalil. Me di la vuelta para irme. Irene, la voz de mi padre, áspera, pequeña, de una manera que nunca había escuchado. Me detuve. No me di la vuelta. No lo sabíamos, dijo. Lo sé, respondí. Ese era el punto. Crucé las puertas dobles. Lo que siguió es menos cinematográfico que lo anterior, pero creo que es la parte que más importa. Mónica estuvo en la UCI quirúrgica durante 4 días. Yo no fui su médica tratante. El doctor Khalil cubrió su caso, supervisado por la doctora Priya Nayer, la intensivista senior de nuestro departamento. La doctora Nayer tenía 22 años en cuidados críticos y la compostura particular que proviene de haber visto a personas en su peor momento y en su estado más frágil durante 2 décadas. Ella conocía la situación. La manejó con la discreción que yo esperaría de ella. En el segundo día, una trabajadora social del hospital llamada Gwen Massieu, trabajadora social clínica licenciada con 14 años en cuidados agudos, llamó a la puerta de mi oficina. No estaba allí para juzgar a nadie. Estaba allí porque cuando las familias se reúnen en entornos hospitalarios bajo situaciones de crisis, hay papeleo, protocolo y un ser humano cuyo trabajo es asegurarse de que la reunión no cause daños adicionales al paciente o al personal. Se sentó frente a mí y me hizo preguntas cuidadosas de una manera delicada, y yo las respondí de la misma manera. Le mostré la carpeta de documentación. No toda, los puntos clave. La carta de vuelta con su matasellos y número de seguimiento. Las notas de la decana Howell sobre las llamadas telefónicas a mi escuela de medicina. El registro de llamadas de las 14 llamadas sin contestar. Le mostré el correo electrónico de mi tía Carol enviado hacía 2 años explicando lo que había presenciado en Navidad. Gwen se quedó callada durante mucho tiempo leyendo. Has guardado registros muy detallados, dijo. Soy cirujana, le respondí. Lo documentamos todo. Cerró la carpeta y me miró. ¿Estás bien? Lo pensé. He estado bien durante mucho tiempo, dije. Creo que lo seguiré estando. En el tercer día, mi madre vino a mi oficina. No la invité. Vino porque es una mujer que, cuando decide hacer algo, lo hace independientemente de si el entorno lo propicia o no. Llamó 2 veces, abrió la puerta sin esperar respuesta y se sentó en la silla frente a mi escritorio. Se veía más pequeña de lo que recordaba. No sabía cómo asimilar eso. Necesito decir algo, dijo. Está bien. Devolví tu carta sin abrir. Su voz era firme. Había preparado esto. No la leí porque tenía miedo de lo que diría, porque si decía algo que tuviera que creer, tendría que admitir que ya había hecho lo incorrecto, y no quería admitir eso. Hizo una pausa. Fue una elección de cobardes. La tomé. Me hago cargo. La miré. Mónica nos dijo.
Sé lo que Mónica les dijo. Llamó a tu escuela, dijo mi madre. Observé su rostro mientras lo decía. La vi asimilar nuevamente lo que eso significaba. Gwen Massey me dijo que le mostraste la documentación, los registros con marcas de tiempo. La decana Howell documentó ambas llamadas en mi expediente. Dije en tiempo real. Porque me creyó y quería que tuviera un registro. Ustedes también habrían tenido uno si hubieran abierto la carta. Las manos de mi madre estaban en su regazo, apoyadas sobre sus rodillas. No espero perdón, dijo. No estoy aquí para pedirlo. Estoy aquí porque te debo la verdad de lo que hice y te debo decírtelo a la cara. Hizo una pausa. Dejé que una mentira viviera porque creerla era más fácil que acercarme a ti. Y he pasado 5 años viviendo en una casa con tu ausencia en cada habitación, diciéndome a mí misma que era tu culpa, y no lo era. La habitación estaba muy silenciosa. No fue del todo tuya, dije finalmente. Ella miró hacia arriba. Mónica les dijo algo que estaba diseñado para ser creído. Conocía sus temores. Sabía que el lenguaje tendría impacto. Lo construyó con cuidado. Hice una pausa. Eso no excusa la carta. Nada excusa la carta. Pero entiendo cómo alguien llega a ese punto. Los ojos de mi madre estaban húmedos. No se permitió llorar, lo cual era un rasgo tan propio de ella que algo en mi pecho se movió de una manera que no esperaba. Está bien, dijo. Está bien. Se fue 10 minutos después. Me quedé sentada en mi escritorio por mucho tiempo. Mónica fue dada de alta un viernes por la tarde. Yo no estaba en el edificio cuando se fue. Mi padre vino a mi oficina el jueves por la mañana, el día anterior. Se sentó donde se había sentado mi madre y miró sus manos durante mucho tiempo antes de hablar. Lo que dijo fue, estoy orgulloso de ti. Lo dijo como si le costara algo. Sé que eso no arregla nada, dijo. Sé que incluso podría empeorarlo, pero lo digo porque es verdad y porque pasé 5 años creyendo que había perdido a una hija por sus propias malas decisiones. Y a quien realmente la perdí fue por mis propias malas decisiones. Y necesito que sepas que sé la diferencia. Papá, dije. Él miró hacia arriba. Sé que lo sabes, respondí. Él asintió. Se puso de pie. Colocó su mano sobre mi escritorio, no intentando alcanzarme, solo apoyándola allí como si necesitara algo sólido. Luego se fue. Mónica y yo no hemos hablado. No sé si lo haremos. Lo que sé es esto, llamó a mi escuela de medicina 2 veces. Le dijo a nuestra abuela que yo estaba sin hogar. Mantuvo una mentira durante 5 años porque la alternativa era la conversación donde admitía lo que había hecho. Eligió 5 años de arquitectura sobre un momento de honestidad, y lo construyó tan bien que solo se derrumbó cuando terminó en mi mesa de operaciones. No sé qué esperaba sentir cuando se enterara. No sé si esperaba sentir algo. He dejado de intentar entender la lógica interna de las personas que hacen cosas como esta, porque he llegado a creer que la lógica interna no siempre es el marco correcto. A veces la gente simplemente hace cosas terribles y las razones son más pequeñas, más mezquinas y más humanas de lo que queremos que sean. Sí sé que está viva, porque corté bien. Cosí bien y no dejé que mis manos temblaran durante 3 horas y 41 minutos. Ella puede hacer con eso lo que quiera. 6 meses después, Nathan y yo tuvimos a mis padres a cenar un domingo de septiembre. Era la primera vez que venían a nuestra casa. La velada fue cuidadosa y un poco formal, de la forma en que lo son las cosas nuevas, y mi padre habló demasiado al principio y demasiado poco al final. Y mi madre seguía tocando cosas en nuestra cocina como si estuviera memorizando el espacio. Después de la cena, pidió ver fotos de nuestra boda. Se las mostré. Miró cada una por mucho tiempo. Estabas hermosa, dijo. Lo sé, respondí. Casi se rió, lo cual es lo más parecido a una disculpa a lo que mi familia ha sido buena alguna vez. Todavía tengo la carpeta de documentación. No se la mostré a Mónica. No presenté cargos, sin embargo. Mi abogada, Elena Vázquez, con 12 años en litigios civiles, con base en Hartford, revisó el expediente y me dijo cuáles eran mis opciones por escrito, de la manera cuidadosa que tenía de exponer las realidades sin editorializar sobre ellas. Guardé esa carta también. No necesité usar nada de eso. Ya había usado lo único que importaba, me había vuelto imposible de descartar. El nombre en la puerta de mi departamento dice todo lo que la carta de vuelta no pudo. Cada paciente que he estabilizado, cada residente que he entrenado, cada buscapersonas de las 300 a.m. que he respondido, todo ello es una prueba. El tipo de prueba que no requiere el permiso de nadie para existir. El tipo que ya estaba allí, documentado y firmado, mucho antes de que mi familia entrara en una sala de espera y finalmente tuviera que leerlo. Mi madre me preguntó una vez, hacia el final de esa cena de septiembre,
si yo había estado enojada. Lo preguntó en voz baja, de soslayo, de la forma en que haces preguntas que no estás segura de merecer respuestas. Lo pensé honestamente. Lo estuve, dije, durante mucho tiempo. Y ahora, tomé mi taza de café. La miré, vi las canas en sus sienes, la forma en que sus manos habían envejecido y las pantuflas en los pies equivocados que no había notado en la sala de espera de un hospital a las 3 a.m. Porque su hija estaba en cirugía y el terror no revisa tu calzado. Ahora, dije, solo soy una cirujana que trabajó muy duro y guardó muy buenos registros. Ella no dijo nada. No tenía que hacerlo. La habitación lo sostuvo para ambas.